Vamos a ubicarnos en Mateo 16, versículos 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? El texto nos dice que Jesús se encontraba en una región llamada Cesarea de Filipo. Pero importante aclarar algo. Cesarea de Filipo aquí suele confundirse con otra Cesarea que se menciona en la Escritura. Las ciudades llamadas Cesareas eran comunes en los días del Imperio Romano porque era una forma de homenajear al César. Desde el primer César, Julio César, todos los demás adoptaron la expresión de César, ¿no? como el Augusto, como el más elevado, Tiberio César, Nerón César, en fin. Pero aquí se nos aclara que es Cesarea de Filipo. Esta Cesarea marítima está a orilla del mar, está ahí a la orilla del mar Mediterráneo, justo en el lado izquierdo. Ese es un mapa de los días de Jesús, cerca de la región de Samaria. Esa Cesarea marítima era una Cesarea muy importante porque era la Cesarea donde se encontraba el principal puerto que tenían el Imperio Romano en la región del Medio Oriente. Era un puerto majestuoso construido por Herodes el Grande. Esta Cesarea era importante para el imperio, de hecho era la sede administrativa de toda esa zona, de Jerusalén, Samaria, en fin. Esa es la Cesarea donde estuvo el apóstol Pablo preso. Esa es la Cesarea donde muere el rey Agripa I, aquel que la gente comienza a idolatrarlo como Dios y de repente dice la Escritura en Hechos 12, vino el juicio de Dios sobre él y murió comido de gusanos. Pero la Cesarea donde se encontraba Jesús es la Cesarea que encontramos más arriba de Galilea, más arriba del mar de Galilea, Cesarea de Filipo. Está al norte de Galilea, al norte del mar de Galilea, a los pies del monte Hermón, porque justo esa zona se llama Monte Hermón. Actualmente es la frontera entre Israel y el Líbano, pero en aquel entonces, pues, era tierra netamente pagana. Allí se encontraba Jesús, en Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo era una tierra donde se adoraba al dios Pan, se desarrollaban sacrificios y particularmente sacrificios, holocaustos al emperador. ¿Cuál es este lugar? Este lugar se llama las puertas al inframundo, o también las puertas del infierno, o también las puertas del Hades. Nótese que ustedes ven una pequeña abertura allí labrada en la roca, la pueden ver allí, pero a mano izquierda al fondo está literalmente una puerta que es la puerta de una cueva. Bien, la que ustedes ven labrada, esa fue labrada a mano, como un símbolo, y la que ustedes ven hacia la izquierda, hacia el fondo, esa es natural. Es una cueva profunda, muy extensa, que se encuentra allí en Cesarea de Filipo, y es tan profunda y tan tenebrosa que la gente de esa zona decía que cuando uno entraba por esa puerta, entraba al inframundo, entraba al infierno. Pero además, como muchos habían entrado y no habían podido salir, quizás perdidos, extraviados, algún accidente, decían que todo el que entraba por esa puerta no podía volver a salir. Así que ellos, como parte de su adoración y su culto y demás, labraron estas otras puerticas como símbolo de que a través de esta otra cueva se entraba al inframundo. Y no olviden este concepto, es clave en función de lo que Jesús dirá pronto. Esas puertas que eran llamadas las puertas del infierno eran consideradas inexpugnables y nadie que entrara podía salir. Teniendo esto presente, vamos a continuar entonces con nuestra lectura, porque dice,
Jesús llega y le dice a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús comienza preguntándoles, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Por qué les pregunta acerca de la gente? Porque en los textos previos vemos que ellos vienen de una gira misionera. Entonces él les pregunta, bueno, a ver, ¿qué información recogieron en cuanto a esto? Versículo 14, y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Bien, ellos por algunas razones dijeron, mira, unos creen que eres Juan el Bautista. Nosotros sabemos que Herodes, por ejemplo, Herodes Antipas, creía que Jesús era Juan el Bautista, que había vuelto para vengarse. O él dice, y otros Elías. ¿Por qué pensaban que Elías? Porque la profecía de Malaquías dice, Elías vendrá primero. Entonces, Elías habría de venir. Entonces decían, no, es Elías que ha descendido del cielo. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero ahora Jesús los lleva a este punto y dice, versículo 15, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora, en este contexto, nosotros vemos que Jesús quería llevarlos a este punto. Bueno, y ustedes, ahora ustedes, ¿qué dicen? Y ustedes no tienen que ser profetas, solo conocedores de los evangelios, para saber quién va a responder. El que solía responder. Pedrito, el mismo que, bueno, yo suelo decir de Pedro, Pedro es la típica persona que habla por decir algo, no precisamente porque tenga algo que decir. Es que hay una diferencia. Mi padre solía decirme, hijo, habla cuando tengas algo que decir y no por decir algo. Pero Pedro es la típica persona que habla por decir algo. La persona no se puede quedar callada y si no sabe algo dirá, pero él tiene que estar en el centro de la conversación. Y aquí en este caso saltó nuevamente para responder. Algunas veces saltaba mal y Jesús le tenía que decir, te estás dejando usar por el enemigo. Y otras veces lo hacía bien. Esta vez lo hizo bien. Y dice el versículo 16 que Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, noten que Jesús intencionalmente guió la conversación a este punto. Porque es curioso que en la ciudad de César, en la que se idolatraba a César como la gran autoridad mundial, en esa región, en la región de Cesarea de Filipo, en tierra pagana, en tierra de gentiles, en la tierra que se adoraba al dios Pan, Jesús elige ese lugar para guiar esta conversación en donde Él es confesado como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, donde Él es confesado como el dueño de un reino, como el dueño del verdadero reino, el reino de la gracia que se estaba estableciendo allí y que era el anticipo al reino de la gloria que habría de establecerse. Jesús es muy intencional. Pero entonces después de que Pedro dice esto, Jesús dice algo importante, texto 17, y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús viene y nos dice algo muy importante, que para nosotros es importante también como predicadores de la gracia. Yo suelo decir, hermanos, cuando ustedes ven algo bueno, fue Jesús. Cuando ustedes ven algo malo, fue Carlos. Digo, si salió bien, fue Jesús. Si salió mal, ese fue Carlos. Jesús aquí lo deja claro. Porque Jesús responde en el texto 17 y le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Porque esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en el cielo. Está diciendo, cuando acertamos, cuando se hace bien, eso tiene el sello de Dios. Gloria a Dios. Y eso es importante que lo tengamos presente. Porque una vez tiende, y el diablo suele engañarnos de esta forma, torcer nuestro corazón de esta forma, cuando tenemos éxito en la obra.
porque nos invitan, porque vamos a un lugar, porque vamos a otro lugar, porque predicamos, porque vemos a la gente tomando decisiones, decidiendo por Cristo, oramos por la gente, vemos el impacto positivo en los corazones, y el diablo nos seduce a creer que somos nosotros. Nos seduce a pensar que somos nosotros y sutilmente introduce este engaño en el corazón. Jesús aquí le respondió a Pedro y le dice: hey, acertaste, pero acertaste porque mi Padre te ha guiado. Usted no tiene nada de qué gloriarse. Nosotros no tenemos nada de qué gloriarnos, más que en la cruz de Cristo, como dice el apóstol Pablo. Si algo me he de gloriar, es en la cruz de Cristo. Nosotros solo debemos alegrarnos por el hecho que de alguna forma, a pesar de nuestra imperfección, Dios manifiesta su misericordia en nuestro favor, utilizándonos como instrumentos de su gracia. Jesús se lo dejó claro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto en lo que acertaste, esto te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y miren, porque esto es claro, porque luego en el mismo capítulo 16, en el versículo 23, Jesús le toca decirle a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Por eso es que yo les digo, cuando acertamos, estamos siendo instrumentos de Dios. Cuando nos estamos dejando usar por Satanás, el Señor enfatiza: ahí te estás dejando usar por Satanás. Al final somos instrumentos, o de Dios o del enemigo. Ahora nótese que después de decir esto, Jesús en el texto 18, texto medular, llega y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y noten el elemento que se introduce aquí: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Qué vimos en la imagen había en Cesarea de Filipo? Unas cuevas profundas, tenebrosas, que eran llamadas las puertas del infierno. Aquí Jesús introduce este elemento, pero esto es típico de la pedagogía de Jesús. Jesús siempre que enseñaba se valía de los elementos que estaban en su alrededor. Es más, muy probablemente, como Jesús estaba enseñando en el campo, en el aire libre, a la vista, a la distancia, quizás muy cerca, estaban las que eran llamadas las puertas del infierno. Muy probablemente cuando Jesús dijo esto estaban a su espalda, a su costado, y las señaló. Porque Jesús siempre se valía de lo que había en su entorno para profundizar la impresión en el corazón. Hablaba de la parábola del sembrador y a su costado habían sembradores. Hablaba de la semilla de mostaza y la inspiración dice que en su entorno habían árboles de mostaza. Hablaba de la parábola de la oveja perdida y habían ovejas al alcance de la gente mientras lo escuchaba. Es un método eficaz de pedagogía que debemos considerar. Jesús se valía del lugar donde se encontraba. Él no iba a Bonda, él no iba a Mazinga, a Santa Marta, a hablar del desierto. No, porque eso no había en Santa Marta. Él no iba a Cartagena de Indias a hablar de la nieve. No, porque eso no hay en Cartagena de Indias. Tomaba el escenario, el contexto, lo que era el común de la gente para enseñar. Cesarea de Filipo habla de las puertas del infierno, que, insisto, sospecho, es mi sospecha, estaban al alcance de la vista de quienes lo estaban escuchando. Ahora Jesús llega y dice: tú eres Pedro. Noten, Pedro acaba de hacer una confesión sobre él: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dio con su identidad. Y llega Jesús y cuando le da la bienaventuranza le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás. Pero reafirma ahora su nueva identidad como Pedro cuando le dice: y tú eres Pedro. Ahora, ¿qué significa Pedro? Pedro significa piedra suelta, lo sabemos. Pero luego Jesús dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta es una frase controvertida, controversial. ¿Saben por qué? La Iglesia Universal la toma. La Iglesia Católica la toma para decir: no, es que sobre Pedro es que está edificada la Iglesia de Cristo. Nosotros entendemos muy bien que esto Jesús no lo dijo de Pedro. Jesús acertó la nueva identidad de Pedro al decirle: tú eres Pedro, pero cuando dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia se refiere no a una piedra, porque Pedro significa piedra suelta, y sobre una piedra suelta no se edifica,
se edifica sobre una roca, y la Biblia solo hace mención a la roca, referencia a Cristo. Ahora, esto es tan interesante, ¿saben? En el mes de septiembre del año pasado, tuve la oportunidad de ir a tener unas conferencias en Roma. Y estuve en una gira europea, en su momento les comenté, estuve en Italia, estuve en Roma, de Roma luego fui a Milano, luego a Savona, los valles de Valdenses, y después de pasar por Lyon, Francia, terminé en Barcelona, España. Pero esa gira de conferencias comenzó en la Iglesia Latina en Roma. Y dentro de los lugares que tuve que ir al Vaticano. Y estando en el Vaticano, pues en el Vaticano, a ver, usted consigue ese sincretismo entre el paganismo y el cristianismo evidente, ese juego constante entre la luz y la oscuridad, rincones escondidos, alumbrados tenuemente. Ve ese contraste entre la vida y la muerte, se invoca la vida, pero ahí está la muerte. Tumbas constantemente en diferentes lugares, las tumbas de diferentes papas. Y hay un segmento justamente en la Basílica de San Pedro, al que uno camina y se ven las tumbas de algunos papas, de Benedicto XVI, más reciente, de Juan Pablo I, en fin, diferentes papas. Y en ese mismo segmento, mientras vamos avanzando, de repente uno desciende y llega un vidriecito, un vidrio que te deja ver a una habitación antigua que está más al fondo. Y ahí muy cerca, a escasos 4 o 5 metros, desde ese vidrio, tú ves una tumba que dice en latín antiguo: aquí yace Pedro. Hay quienes pagaban y entraban a ese segmento. Yo no iba a seguir haciendo más rico al Vaticano, así que no quise pagar, pero me quedé a esa distancia porque alcanzaba a verse. Y allí decía: aquí yace Pedro. Es interesante porque el Vaticano era el antiguo cementerio de Roma del primer siglo. Así se llamaba el Vaticano común en Roma, se llamaba así el cementerio común, el Vaticano. Sobre esa zona se construye luego la principal sede papal 1400, 1500 años después, cuando por orden del Papa Julio II, León X, se modifica esa zona y se levanta la Basílica de San Pedro y todos los demás elementos, la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, todo eso que hoy se consigue allí. Pero entonces ellos dataron esa, y de verdad esa inscripción es del primer siglo, y dice: aquí yace Pedro. Y como ahí se enterraban los muertos, entonces, y Pedro pues era un muerto común de aquel entonces, al parecer los cristianos quisieron resaltar que ahí estaba el cuerpo de Pedro. Entonces ellos terminan diciendo: ¿sí ve? Se cumplió lo que dijo Jesús, porque sobre Pedro se termina levantando el Vaticano. Ellos dicen: se cumplió lo que dijo Jesús. Bueno, ustedes saben muy bien que esto no fue así. No sé si ahí realmente está la tumba de Pedro, no. Sabemos que él murió en Roma, crucificado y demás, que ese era el cementerio del Roma del primer siglo, que le hicieron un realce por alguna intención seguramente a esa tumba, pero lo que también sabemos es que lo que quiso decir Jesús no tiene nada que ver con esto, porque Jesús no edificó su iglesia sobre un hombre trémulo, débil, frágil, en fin. Pero noten que luego Jesús, de decir esto, de aclarar que sobre él se edificaría su iglesia, dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Viene hablando aquí de la iglesia, que es construida sobre Cristo, que es la roca. Cuando nosotros vemos esta frase que incluso es utilizada para libros, siempre pensamos en nuestra iglesia, la iglesia de Dios, quien sufre ataque. Casi siempre estos libros evocan el ataque del infierno a la iglesia. Pero la iglesia aguantando, resistiendo, soportando. Pero los llevé contextualmente en lo que estoy presentando para que puedan entender que esta no es la intención de Jesús. Uno ve este texto y casi siempre dice: pobrecita la iglesia que le toca soportar los ataques del infierno. Porque pareciera dejarte ver que es el infierno el que está atacando a la iglesia. Pero por eso los ubiqué contextualmente, porque eso no es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo que es la iglesia la que ataca al infierno, no el infierno el que ataca a la iglesia.
Y esta es parte de una mentalidad victimista que no nos ayuda como iglesia, porque siempre es, pobrecitos nosotros, es que el enemigo nos ataca, es que el enemigo nos ataca, es que el enemigo nos ataca. Y parece que siempre estamos a la defensiva, pero hermanos, a ver, lo pongo de esta forma, en una guerra, y nosotros estamos en una guerra con el infierno, la iglesia tiene una guerra con el infierno, quien solo se defiende, se defiende, se defiende y se defiende, bueno, no tiene posibilidad de ganar la guerra. En algún punto su sistema defensivo va a claudicar. Y en lo mejor que le puede pasar es empatar. No podrá ganar porque nunca va al ataque. Lo pongo en el contexto de un partido de fútbol, quizás un lenguaje más común. En partidos de fútbol, un equipo que agarra a los 11 jugadores y los tira atrás, y solamente para defenderse, y medio agarran el balón y se lo devuelve al enemigo para que el enemigo venga una vez más, y le devuelve el balón para que el enemigo venga una vez más, y solo defendiéndose y defendiéndose, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Lo mejor que le puede pasar, en el mejor de los casos, empata, si no le hacen goles. Pero lo más seguro es que le hagan, porque no puedes aguantar tanto tiempo, defiéndete y defiéndete y defiéndete. Pero insisto, no tienes posibilidad de ganar. Y nuestro Dios nos ha llamado a la victoria. Pero nuestra iglesia parece que siempre estás a la defensiva, a la defensiva, a la defensiva, y no hay ataque. Y Jesús aquí está diciendo, la iglesia ataca al infierno. ¿Por qué? No olviden el contexto. ¿Dónde estaban en Cesarea de Filipo? En Cesarea de Filipo estaban las puertas del inframundo, según los paganos, y decían que los que entraban ahí no podían salir porque esas puertas eran inexpugnables. Esto además tiene una explicación en la cultura y en el contexto del primer siglo, porque las grandes ciudades se amurallaban. Jerusalén, Roma, Babilonia, Atenas, todas estas grandes ciudades se amurallaban. Y cuando uno iba al ataque, a la ofensiva contra una ciudad, la sitiaba, pues buscaba el punto más frágil. Y el punto más frágil siempre era la puerta, porque la puerta solía ser de madera. Así que los esfuerzos se enfocaban en las puertas, y la seguridad de las ciudades dependía de que las puertas resistieran. Jesús está diciendo, mi iglesia, esta iglesia que se edifica sobre mí, que soy la roca, atacará al infierno, y las puertas del infierno no podrán soportar. Aunque el infierno cerrará puertas. ¿Y por qué cierra las puertas el infierno? Porque quiere evitar que quienes entren en ella salgan. No olviden dónde está Jesús, Cesarea de Filipo, y se decía que quienes entraban por ahí nunca salían. En otras palabras, era símbolo del dominio de las fuerzas del mal sobre el ser humano. Como dice el apóstol, estamos nosotros, sin Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, quienes están del otro lado de la puerta, quienes están bajo el poder del infierno, bajo el dominio de Satanás, están detrás de esas puertas. Jesús dice, mi iglesia atacará esas puertas y las abrirá. Y que para que quienes estén allá adentro puedan salir. Ahora, hay varias formas de abrir puertas. Usted lo puede hacer a patadas, le cae patadas a la puerta, ¡pah!, y ya la logró abrir. En el tiempo antiguo puede hacerlo a la fuerza, con mazos, con fuego, golpeándola, en fin, con diferentes armas, o con llaves. Jesús dice, vamos a atacar la puerta, pero vamos a utilizar las llaves. Por eso dice el versículo 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Jesús nos pone en actitud de guerra, y Él nos dice, esas puertas no van a resistir contra nosotros. Hay que ir por ellas. Pero tendremos acceso a poder vencer sobre ellas porque tenemos las llaves de las puertas de los reinos de los cielos. Las llaves del reino de los cielos. Por esta frase, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, es que la Iglesia Católica, que enseña que sobre Pedro se construye la iglesia, enseña que el mismo Pedro está hoy en la puerta del cielo porque él tiene la llave, para poder abrir la puerta a quienes llegan al cielo. Entonces nos imaginamos a Pedro allí
que está en la puerta del cielo y que recibe a la gente y dice, bueno, a ver, ¿usted qué? ¿De dónde viene usted? No, yo vengo de Antioquia, Colombia. Bueno, pase pues, adelante. ¿Sí? Y llega el otro y dice, ¿y usted de dónde viene? ¿Usted de dónde viene? No, yo soy de la costa colombiana y usted de Venezuela. No, costeño y venezolano no hacen mucha bulla. Vamos, fuera. Entonces nace esa idea de que Pedro está ahí en la puerta esperando a quien entre y demás. Bueno, pero lo que está diciendo Jesús tiene una connotación muy profunda en función de lo que viene describiendo, el ataque de la iglesia al infierno. Ahora, es muy interesante porque venimos de dos versículos, 18 y 19, donde existe una distorsión de la iglesia católica, con un tercer elemento que también fue distorsionado en la Edad Media, pero que yo he escuchado ser distorsionado en nuestra iglesia, lo explico. El tercer elemento es esto: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. La Iglesia Católica utilizaba este argumento diciendo, lo que la Iglesia hace aquí en la tierra trasciende en el cielo. Pero noten el contexto, él está diciendo algo que es importante considerar a la luz del contexto. Yo una vez recuerdo, estaba en Barquisimeto, Venezuela, una ciudad importante del occidente venezolano, estaba en la iglesia central de Barquisimeto. Y estaba esperando un momento para la participación, estaba entre el público, y de repente pasa un ministro de nuestra iglesia, debo decirlo. Y cuando está predicando, él dice, hermano, cita este versículo, Jesús dijo que lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y que lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. Por esa razón, recuerdo, dijo, cuando alguien es borrado del libro de la iglesia, es borrado del libro de la vida. Y cuando alguien es separado de la iglesia, es separado de los libros del cielo. Hermanos, y como en la iglesia hay de todo. Yo recuerdo, pues me refiero a que hay hermanos que dicen amén a todo. Amén a todo. Tú le puedes decir una cosa un sábado y le puedes decir lo opuesto al sábado siguiente y van a decir amén. Y yo recuerdo a algunos que dijeron amén, amén. Otros guardaron silencio. Yo, hermano, estaba que me rasgaba las vestiduras. En el mejor sentido de la palabra, insisto, porque es que decir eso, no, pues ¿para qué juicio? Que se reúne en la junta de la iglesia y defina quién es salvo y quién no, quién se queda en el libro de la vida y quién no. Que se junte en la iglesia y decida quién se va a salvar y quién no. Pero estamos perdiendo no solo el contexto, sino la intención de lo que Jesús quiso decir. Recapitulo, la iglesia va a la ofensiva. La iglesia va a la ofensiva porque a la iglesia, en este contexto, en el símbolo de Pedro, en la persona de Pedro, le ha sido dado el poder para ir a abrir las puertas del infierno. Porque cuenta con el poder del cielo, porque cuenta con la bendición del cielo, para que los cautivos salgan. Y para que estos que son cautivos aquí en la tierra y sean liberados, pasen a ser también parte de los redimidos de todas las edades, en el cielo. Llega el Señor y dice, versículo 19, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Cuál fue la intención de Jesús con esto? Está hablándole a Pedro en función del rol que jugaría Pedro como un elemento importante, como un instrumento en la iglesia de Cristo, a través del cual se ejemplificaría cómo las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo es la iglesia señalada por el cielo, por Dios. Uno necesita atacar al infierno, abriendo esa puerta para que el que esté adentro salga y entre por otra puerta, pero esa no la abrimos atacándola, esa la abrimos con la llave, dice Jesús. Esa la abrimos con la llave. Y Él ya había dado la llave para que se golpeara el infierno y los que salieran de la puerta del infierno entraran al reino de los cielos. Un ejemplo de ello claro está en Hechos. En Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es el texto base. El libro de Hechos se construye sobre este versículo. ¿Por qué? Primero, recibiréis poder. El libro de Hechos es las hazañas del Espíritu Santo a través de los fieles de Dios, de su iglesia. Recibieron poder, por eso hicieron hazañas, proezas. ¿Y dónde testificaron? Hechos 1 y 2, 3 en Jerusalén.
Hechos 4, 5, 6, 7 en Judea. Hechos 8, 9 en Samaria. Hechos 10 en adelante en el resto del mundo. Ese es el texto base. Ahora, pero ellos testificaron en diferentes lugares. Y miren elementos muy interesantes. Cuando abrimos Hechos 2, vemos a Pedro predicando el famoso sermón en el que se convierte en 3.000. Está predicando en Jerusalén, que es la capital de Judea. Él está atacando al infierno, a las puertas del infierno. Y las puertas del infierno se abrieron ahí. Y 3.000 se convirtieron. Salieron del infierno al reino de los cielos. Las puertas del infierno no los pudieron contener. Luego vemos Hechos capítulo 8. Y en Hechos capítulo 8 nosotros vamos a encontrar el ministerio de Felipe en Samaria. Y la gente que se convertía a la fe en Samaria. Fíjense que Hechos 8, por ejemplo, nos dice, hablamos desde el 5, entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Versículo 6, y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y viendo los milagros que hacía. Ahora, por el éxito del ministerio de Felipe en Samaria, dice el versículo 14, ahora el versículo 14, y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Y aquí Pedro, a partir de este punto, juega un papel importante en lo que termina pasando en Samaria. Reprende a Simón, que quería comprar el don del Espíritu con esa simonía, pero sin embargo abre las puertas del infierno para los que se convierten desde Samaria, para que entren al reino de los cielos. Pero luego tenemos a Hechos capítulo 10, porque hacía falta otra parte, otra forma como las puertas del infierno tenían que abrirse. Y aquí es donde aparece la conversión de Cornelio. Cornelio se encontraba en Cesarea Marítima. Y Cornelio era un centurión de la compañía llamada La Italiana. Cornelio era un pagano, Cornelio era un gentil. Pedro termina abriendo las puertas del infierno ahora para los gentiles. El Señor nos dice a nosotros como su iglesia, hay que ir a la ofensiva. Dejemos la actitud victimista de es que el enemigo nos tiene atacando, nos está atacando, es que el enemigo, y pobrecito nosotros y estamos aquí defendiéndonos y defendiéndonos. El Señor nos dice que nos ha dado escudo y adarga, es decir, el escudo para defenderse y la espada para atacar. Hay que ir a la ofensiva. Y Jesús nos ha prometido el poder del cielo, para que al bombardear, al atacar las puertas del infierno, éstas se abran. Pero se abrirán cuando hagamos las cosas en el nombre de Dios, con fe, cuando hagamos las cosas con disposición de abrir esas puertas, con el deseo de ver a la gente salir del infierno. Amén. Tenemos familiares que están del otro lado de esas puertas. Tenemos hijos que están del otro lado de esas puertas, tenemos vecinos que están del otro lado de esas puertas, compañeros de trabajo que están de ese lado de esas puertas. Y Jesús dice, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra su iglesia. Pero hay que atacarlas, si no, ¿cómo no van a prevalecer? Hay que ir por ellos. Y saben, a veces no se necesitan las mayores armas humanas para hacer temblar esas puertas, para que esas puertas se abran. Eso es lo único que necesitamos hacer, es avanzar con fe, humildad Amén. Y disposición. Amén. Y las puertas del infierno se caen. Y que tiemble el infierno cada vez que cada uno de nosotros como hijo de Dios sale cada día a rescatar almas que se encuentran del otro lado de las puertas. Nuestra seguridad está en Jesús. Y el mismo que lo hizo en el pasado, lo quiere hacer hoy. Salgamos en este día a abrir las puertas del infierno. Amén. La promesa es, no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Que Dios les bendiga.